Vamos a darle la bienvenida a Emerina Vázquez Cruz. Ella es una artesana de Santa María Atzompa, Oaxaca, y la técnica que trabaja es filigrana en barro. Bienvenida, Emerina. Muy buenas tardes, le agradezco la presencia de todos ustedes, le agradezco la invitación al señor director. Me siento muy contenta y muy feliz porque como mujer artesana y como indígena, cuesta bastante trabajo estar aquí. Cuesta bastante porque en nuestro pueblo y en nuestro estado de Oaxaca somos bastante arraigados a nuestras costumbres. Ahora sí que para bien o para mal, porque a veces tiene sus contrastes ahí. En Oaxaca somos 570 municipios, se hablan muchas lenguas indígenas y casi todos somos indígenas. Yo soy indígena mixteco zapoteco del Valle. Entonces, desafortunadamente hace muchos años, ahora sí que estamos culpando directamente a los maestros de los años 50 y 40 que se encargaron de maltratar a nuestros abuelos para que dejaran de hablar nuestra lengua indígena, nuestra lengua madre. Pero yo estoy peleándome con eso y estoy intentando aprender la lengua. Todavía no puedo decir gran cosa, pero lo estoy intentando. Como mujer es muy difícil salir adelante, como artesana también, porque el trabajo del artesano es muy difícil. Hombre, mujer, siempre se le idea mucho ahora sí que para continuar siendo artesano o artesana hay que amar mucho nuestro trabajo. Y antes de tener recurso, uno tiene que pensar en su trabajo, que yo lo amo y no lo voy a dejar. Y no lo voy a dejar así esté yo nadando contra corriente. Y eso es lo que yo he hecho personalmente y es lo que he estado tratando de transmitir a la familia, a los hijos. Yo tengo 3 hijos, 3 jovencitos que afortunadamente me han hecho caso y que les gusta mucho el trabajo y que nunca han sido obligados para aprender nuestro trabajo. Es muy importante para nosotros. Como mujer ha sido muy difícil para mí y les voy a contar una fracción de mi experiencia muy personal. Cuando uno se casa, allá en el pueblo dice muy bien, ¿tú de qué familia vienes? Yo soy del barrio de abajo. Desde que mi padre, tengo uso de razón, mi padre empezó a hacer figuras desde el abuelo y el bisabuelo. Empezaron a hacer cosas diferentes. Yo empiezo a aprender de mi madre y de mi padre, pero después me caso. Las costumbres en el pueblo. Tú eres del barrio de abajo, te casas con uno del barrio de arriba. ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace la familia del joven que se va a casar contigo? Tal oficio. Muy bien, hace juguetería vidriada mi esposo. Vas a dejar tu trabajo, hija, y vas a aprender el trabajo que hace la familia de tu esposo y tu esposo. Se tiene uno que acoplar por respeto, ahora sí, por muchas circunstancias. Entonces yo respeté 14 años trabajando el oficio de mi esposo y de la familia de mi esposo y dejé en un rinconcito guardado mis sueños, el trabajo que yo siempre he amado, el trabajo que me enseñó mi madre y mi padre. Entonces ahí estuvo guardado 14 años, soñando algún día volverlo a ese paquete, soñando algún día volverlo a sacar. Así pasaron 14 años luchando y trabajando al lado de mi esposo la juguetería vidriada, que hacía yo docenas y docenas y nunca me sentí satisfecha. Y lo peor de todo, que nunca tuve recursos en la mano, porque ahí se enseña que los señores de la casa es el esposo, que es el esposo el que manda, y es el esposo el que toma las decisiones, y es el esposo todo, y la mujer nada más se acata. Y es muy difícil vivir así. Y yo así, respetando las costumbres del pueblo, respetando a los padres, respetando a los abuelos, aguanté 14 años. Después de sinfín de cosas, para no hacerla más larga, yo decidí hacer pláticas con la familia de mi esposo, hacer pláticas, ciertos acuerdos con mi esposo, ciertos arreglos en la familia, que en aquel entonces yo tenía 2 niñas, que ahorita me acompaña la más chica de las 2 que yo tenía en ese momento. Y fue entonces cuando yo decidí dar un volantazo
a mi vida y me dije solamente, me tuvo que pasar algo muy drástico para poder tener el valor suficiente para ahora sí, estarlo meditando durante 14 años y estando tratando de hacer arreglos que nadie me quería hacer caso. Me tuvo que pasar algo muy drástico para poder tener el valor suficiente de darle el volantazo y cambiar mi vida personal y ir a sacar ese paquete del rincón, tener el valor suficiente de decir existo, mi trabajo vale y lo voy a desenterrar. Para entonces ya habían pasado 14 años. Yo me enfrenté casi, digamos, no del cero, no caminé a partir del cero, caminé a partir atrás del cero, porque ya caminando con 2 niñas no es nada fácil. Yo tenía que cocinar y dejar el refrigerador lleno para que ellas nada más calentaran la comida y pudieran comer y asistir a la escuela. Yo tenía que dejar todo listo, la ropa planchada, todo, para que ellas nada tomaran antes de salir. Y tenía yo que trabajar. Y me impuse muchos retos. Me los impuse, algunos me los impuse y algunos los recibí de otras personas. Está muy bien, ¿quieres retomar tu trabajo? Tómalo, pero no cuentes conmigo. Yo ¿qué es lo que sabía hacer? Sabía trabajar las piezas, pero no sabía preparar los barros. Sabía trabajar las piezas, pero no las sabía quemar. Cuando hice las piezas, las tenía ya quemadas, tampoco sabía vender. Fueron un montón de retos. Ahora, cuando ya conseguí aprender a quemar las piezas, me enfrenté a otro reto, el amor a la voluntad de la gente del pueblo. Cuando a mí me veían a las 7 u 8 de la noche con 2 cajas y una pequeña maleta, ¿a dónde se va esa mujer? A las murmuraciones y a las malas palabras. Yo jamás dije nada y dije, algún día, juro que no, yo no les pida ahora sí que se disculpen conmigo, ustedes solitos se van a disculpar conmigo porque se darán cuenta que lo que yo busco es otra cosa, no lo que ustedes piensan. Así pasaron, creo que 3 años, y ahora sí que por gracia de Dios y por mi talento que me heredó mi madre y mi padre, yo empecé a salir adelante. Y me empezó así digamos, imaginariamente, como si me hubiera caído un canasto de ofertas, en las cuales yo tomé las que conocía y las que no conocía las guardé cuidadosamente para cuando yo estuviera preparada las pudiera sacar. Como les dije, yo no sabía preparar los barros. Me dice alguien, muy bien, ¿quieres tomar tu trabajo? Vas a encargarte de preparar tus barros. Sí, como no, yo acepté el reto. ¿Quieres quemar las piezas? Vas a aprenderlo tú sola, sí, como no. Eso es labor de hombres ahí en el pueblo. Preparar los barros también. Se tienen que preparar los barros, se tienen que secar. De la mina se trae para hacer piezas como la que ustedes ven. Mi trabajo es barro. Para hacer una pieza como las que ustedes ven ahí se tiene que hacer una preparación de varios barros. Se tienen que moler por lo menos 3 barros diferentes, se tienen que secar y se seca en el sol y hay que hacer en círculos con los pies para que se seque parejo. Después se recoge y se acumula en algún lugar y cuando ya está bastante seco y uno lo requiere, tiene uno que amontonar 200 kilos y golpearlo con un mazo de madera fuerte. Esa es labor de hombres y eso es otro reto que yo acepté cuando yo me dije que iba yo a sacar ese paquete que tenía yo guardado. Ahora no me da miedo, en un momento me asusté, pero yo dije, cuando yo decidí labrar un camino, yo me dije, voy a dar un paso hacia adelante y después daré muchos más, pero nunca voy a dar un paso hacia atrás, aunque yo me asuste, aunque yo me preocupe, aunque yo tenga calor, aunque yo tenga frío, aunque yo me canse. Esos son los retos que yo me di y los acepté. Aprendí a coser las piezas, no así, con muchos errores y con muchos aciertos también. Aprendí a moler los barros, 200 kilos de barros, ahora yo lo muelo en 1 hora. Los cuelo y tengo que buscar otras dos clases de barro, que se le dice más finos, y se mezclan.
se mezclan, por lo menos se hacen unos zapales gigantescos de este tamaño. Ahí más o menos se bate, se pone a calentar el barro que ya esté bien seco, se remoja, se bate y se bate a mano. Vean las manos cómo están de maltratadas. Ya una vez que ya reposó, lo cernimos o lo colamos con un marco. Hacemos un marco de madera en el cual le colocamos una malla delgada, o en su defecto usamos también un pedazo de morral cuando queremos que salga más fino. Lo mismo se hace con el barro que se golpea, y lo mismo se hace con el barro que se remoja. Y una vez que se coló el barro que está remojado, se mezcla con el polvo que uno ya golpeó previamente. Para sacar una pieza de eso se tiene que colgar el polvo, o talco que mucha gente le dice, polvo punto medio. Para piezas más grandes como de mi tamaño tengo que colar el polvo más áspero. Si yo quiero hacer piezas más finas, es un polvo más fino. Y si quiero hacer miniaturas, ahí nada más le pongo del barro que colé para poder hacer más fino. La textura tiene que salir mucho más fina. Entonces son muchos problemas en los cuales uno se enfrenta como mujer, como indígena, y tiene uno que aprender muchas cosas. Si quiere uno salir adelante, tiene uno que aceptar muchos retos y sacarlos adelante. Yo no sabía cómo enfrentarme a un público como estoy haciéndolo ahora. A mí me daba mucho miedo. Quería llorar, quería correr, me daba miedo. ¿Cómo me voy a enfrentar a un público donde hay demasiada gente en una feria? Mi primera vez fue en el Palacio de los Deportes. Ahí era una exposición de 2 pabellones gigantescos a nivel nacional. Cuando yo llegué me quedé impactada de ver tantas cosas bonitas, no solamente las piezas que estaban en la área de concurso, sino también en el área de los 2 pabellones. Y impactada de ver cuántos compañeros y cuánta cultura tenemos en nuestro México. Fueron 14 años de rezago en el cual me fue muy difícil integrarme. Cuando yo lo logro, fue mi primera vez que yo estuve en ese evento y era un mar de gente. Esa primera vez yo me asusté mucho y me dije, tengo que aprender cómo abordar a la gente y cómo enseñarle mi trabajo sin que yo me asuste. Para mi buena suerte, yo inscribí una pieza a concurso y me llevé un primer lugar. Y tenía el stand allá, y con mucha suerte en aquellos tiempos yo me llevé 10 cajas de huevo, que entonces no había restricciones con las cajas de huevo, y afortunadamente solamente en una mesa de ese tamaño me quedaban 4 piezas para el tercer día. Creo que lo hice lo mejor que pude sin saber nada. Me juré que tenía que aprender. Cuando la gente del ayuntamiento y gobierno del estado de Oaxaca me marcan a la caseta telefónica, porque yo no tenía teléfono, en el pueblo solamente había 2 teléfonos de caseta telefónica, y me dicen, señora Medina, hay un curso de capacitación, ¿lo quiere usted tomar? Yo lo primero que pregunté, ¿es gratis? Y me dicen, sí. Ah, muy bien, sí lo tomo. ¿De cuántas horas es? Dice, no señora, es de una semana. Dios mío, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? Pero sí lo tomo. Me organicé y lo fui a tomar, porque esa es una buena forma de que uno aprenda cómo vender, esa es una muy buena forma de cómo perder el miedo, es una buena forma hasta de cómo vestirnos, es una muy buena forma de cómo aprender a vender los productos, porque uno a veces dice, no, pues vale la pieza tal, pero ahí no estamos tomando en cuenta el tiempo que nosotros estamos incluyendo, el material, el costo del material, el trabajo que le estamos incluyendo de nuestras horas de trabajo, cuánto le estamos incluyendo en costos para llegar al lugar donde vamos a exponer. Yo creo que todo eso le debemos de incluir para saber el valor de una pieza. Claro, así que como dicen por allá, sin matar la gallina de los huevos de oro, vender el precio justo. Ahora yo no me he conformado. Cuando mi padre me enseñó a trabajar, solamente manejaba el beige y el rojo. El rojo no es pintura, la que ven en la pieza, es engobe. El engobe y la técnica del pastillaje no es nada nuevo. Alguien me decía, yo solamente conozco a Tzompa por el barro verde. Le digo, déjeme decirle que no es así, disculpen. El barro verde ni siquiera es verde.
Es verde porque es vidriado y lleva 2 quemas. Y el vidriado llegó con la conquista. Mi técnica es así, es vieja. Si ustedes visitan todos los museos de Oaxaca, se darán cuenta que encuentran los mismos engobes, o por lo menos similares, y la técnica del pastillaje también la van a encontrar. Claro, con otro estilo, porque yo con el tiempo, yo he desarrollado mi propio estilo. De mi padre he aprendido muchas cosas y sigue siendo mi maestro. Nunca en la vida he tomado un curso en una universidad, ni en ningún lado. Lo poco que sé, lo he aprendido de mi padre. Algunas cosas nuevas que yo he sacado, ahora sí que para ponerse al día, son de mis búsquedas. Yo jamás me he conformado con los 2 colores. Ahorita tengo 70 colores de engobes minerales y puedo jugar, puedo soñar. Antes de hacer una pieza yo ya la soñé un mes antes. Y una vez cuando ya tengo por lo menos el 50% de la creación, ahora sí me pongo a crearla con mis manos y a buscar mis colores. Pero antes de hacer los colores, antes de hacerlos sobre la pieza, cada uno de los colores ya lleva su trabajo. Primero en la búsqueda, después en cada uno hay que probarlos, qué tanta temperatura requiere el color para que no se pierda. Algunos cambian, algunos no cambian, algunos son muy nobles, se dejan pulir con piedra, con una piedra de cuarzo, se dejan pulir con un plástico suave, se dejan pulir con las yemas de los dedos. ¿Qué se puede hacer? Con un solo engobe se pueden trabajar un sinfín de cosas: un pulido, un alisado, un esgrafiado. Tal vez se puede trabajar un pastillaje fino, un delgado, un estilo filigrana, que es el más fino. ¿Qué se puede hacer? Tengo que analizar con cada uno de los engobes y así me daré cuenta que si va a cambiar, lo pongo al fuego, cambió, se perdió a lo mejor, o a lo mejor no me gustó, o a lo mejor el engobe solamente se presta para un pulido, un alisado, pero no le puedo poner un pastillaje sobre ese engobe. Entonces son sin fin de cosas que hay que ir ahora sí que ir probando. Alguna vez después de trabajar mucho hay que desecharlo porque no nos sirvió, no sirve para nada. O a veces después en crudo se veía muy bonito y resulta que en la quema se perdió. ¿Dónde está el error? Hay que buscar. Si le puse demasiado fuego, la colocación de una pieza para que no se pierda el engobe es muy importante. La cantidad de fuego también es muy importante. Entonces, ahora yo ya no me da miedo. Ahora incluso me atreví a quitar los hornos de donde estaban, porque ahí tenía un ojo de agua y se mojaba muchísimo y no me permitía hacer buenas quemas. Entonces me atreví a comprar el ladrillo y a comprar y guardar las granzas que le decimos nosotros, que son sobrantes de los barros que va uno golpeando, y los sobrantes de los barros que voy colando. Hago una mezcla, porque al colarlo los sobrantes van quedando con piedras, con tierra, con arenisca, con raíces. Esos sobrantes yo los mezclo con los otros sobrantes y hago una pasta. Con esa pasta hace la función como del cemento, que uniéramos un ladrillo con el otro, y tiene bastante fortaleza. Me atreví a hacer 2 hornos. Con el primer horno me tardé 1 mes y medio. Trabajé horas intensas desde las 7 de la mañana hasta con la luz de la luna o bajo el agua, y nunca me detuve. Con el segundo horno ya fue menos, porque es un horno el primero es de un diámetro de 1,5, pero a altura de 1,5, enterrando los arcos, porque es un horno de hogar. Y el segundo solamente tiene 1,20 de diámetro por 1,20 de profundidad. Pues eso ya fue más fácil, aparentemente, porque digamos que el horno es más pequeño, es como para piezas medianas, y el horno grande es como para el tamaño de estas piezas o un poquito más grandes. Entonces me di a la tarea de aprender todo eso, y ya cuando ya los terminé de hacer, fui a traer a mi maestro, a mi padre. Lo empecé a quemar, porque hay que dejar que se seque el horno, ya estando bien seco, más o menos 1 mes. Lo empecé a quemar, el puro horno, porque hay que probar a ver si después de haberlo terminado,
sale correctamente el fuego. Si no fuera así, hay que tirarlo otra vez, porque los arcos no están bien puestos. Fui a traer a mi papá y le dije que por favor me dijera que qué le parecía, cómo salía el fuego y qué le parece el horno, el primer horno. Y me dijo mi padre: oye, hija, ¿vas a estrenar horno? Sí, papá, porque mi horno nacía un ojo de agua. Sí, papá, lo voy a estrenar. ¿Y quién te lo hizo, hija? Yo lo hice, papá. Dice: ¿en serio, hija? ¿De veras tú lo hiciste? Le digo: sí, papá, si yo no tengo por qué mentir. Y le digo: usted dígame si sale correcto el fuego, porque si no, de lo contrario, pues yo nunca en la vida había hecho uno, de lo contrario lo voy a tener que tirar y levantarlo de nuevo. Y me dice: no, hija, está correcto, es más, está hasta mejor que el mío. ¿Por qué no me ayudas y hacemos un nuevo? Porque el mío ya se está cayendo. Le dije: sí, cuando usted quiera. Entonces yo le inicié su horno y entre él y yo los terminamos. Entonces ahora sí, cuesta mucho trabajo empoderarse, cuesta mucho trabajo salir adelante como mujer, cuesta mucho trabajo también andarse peleando con la gente cuando nos ven de guaracha y de trenza. Y también hay muchas gentes que nos dicen: qué bonita te ves y de dónde vienes, que también son conocedoras y también nos da mucho gusto, porque tuve la oportunidad y ahora sí que la grandeza de Dios, que me regaló un viaje a Uruguay. Fuimos a un congreso internacional con el Centro de Cooperación Española y yo me atreví a ir así como estoy ahora. Y me dice alguien allá: yo también vengo de México, pero qué valiente eres de venir de guaracha. Y digo: ¿por qué? Dice: porque es que a mí si yo no tengo el valor para venir así, porque te estás enfrentando a la discriminación indígena. Le digo: sí, precisamente, estoy peleando también para que no nos discriminen por ser de piel oscura, de ser indígenas, porque nuestra ropa no es de una tienda gigantesca ni de etiqueta, pero traemos cultura. Y estoy muy contenta de estar aquí y muchas gracias. Bueno, antes de las preguntas, simplemente le quiero decir a Nerina que es una mujer que ya admirábamos, pero después de escuchar este testimonio, que le agradezco mucho que haya compartido con nosotros, nos tenía al borde de las lágrimas, pero realmente es muy importante, repito, es una mujer admirable, ya admira su trabajo y pues toda esta historia creo que tiene mucho sentido. Muchas gracias. Lo único que no te creo es que no sabes hablar, eres una locutora, nada. Constancia. Y ahora sí, preguntas que tengan para Nerina, por favor. Bueno, yo lo único que quiero es felicitarla. Creo que el ser mixteca es un orgullo. Yo lo soy de la Mixteca Alta. Desgraciadamente, como Nerina, igual mis abuelos no nos quisieron enseñar el mixteco porque decían que no querían que padeciéramos lo mismo que ellos, la humillación. Ahorita lo único que sé decir, el mixteco es mi puta vida. Gracias. Gracias, Nerina. Gracias. Quiero ver, Nerina. Escuchándote hablar, bueno, pues sí, es muy emocionante. Cuentas una situación que han padecido la mayoría de las artesanas, no creo que sea exclusivo de tu región, de tu estado, sino es en todo el país. Y tengo una curiosidad personal. Tú dices, escuchándote hablar, pienso que el poder de la palabra es inmenso. O sea, el poder de la palabra puedes convencer, emocionar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tú lo transmitiste. Y tengo una curiosidad que te la quiero hacer a ti, porque tú eres de la comunidad, tú eres de ahí, eres artesana. La situación evidentemente no creo que haya cambiado mucho, o tal vez sí, actualmente, pero ¿qué pasa o qué pasaba con las dos grandes tradiciones artesanales de Atzompa, que fueron mujeres, que al leer los libros de la evolución alfarera no las mencionan de manera recurrente, que son como que las madres, las pilares, ¿verdad? Y me refiero a Dolores Porras y a doña Teodora Blanco, que incluso se menciona como la inventora del pastillaje. ¿Cómo lo hicieron ellas para salir en ese medio tan hostil, siendo mujeres y en circunstancias
me imagino que mucho peores en las que tú, porque incluso ya fallecieron, ¿no? Esa sería una pregunta y después conversaré, espero, contigo para algunas situaciones que me quedan ahí en duda. Muchas gracias y muchas felicidades de verdad. Como dijo el director, si ya te admirábamos, pues habrá mucho más. Sí, gracias. Respondiendo a la pregunta de la joven, déjeme decirle que la señora Teodora Blanco fue descubierta por el señor Rockefeller. Yo creo que ella corrió mejor suerte que mi padre, porque mi padre era el que le vendía las piezas a la señora Blanco. Yo también le vendí cuando yo era muy jovencita, fue mi primer patrona, al igual que su hermano. Yo era una joven de 14 años que acudía a la secundaria y lo mismo trabajaba. Entonces, a mí, cuando yo perdí una beca que yo intenté estudiar, a mí se me hizo muy fácil regresarme al barrio, porque como que yo estaba destinada para quedarme ahí. La señora Dolores, ella fue trabajadora de la señora Teodora, y es ahí donde ella aprendió el arte de cambiarle la cara al barro de lo que son las ollas y las cazuelas. Ahí empezó a hacer cosas diferentes, pero la señora Dolores trabajó con la señora Teodora, y la señora Teodora corrió con suerte de que la descubría el señor Rockefeller. Mi padre era el que le vendía las piezas, y también yo le vendí cuando yo era muy joven. Pero eso es una cuestión de reconocimiento a la señora Teodora, porque gracias a ella también el pueblo se dio a conocer diferentes cosas. Y ahorita que ya tenemos la suerte de que tenemos ya nuestra zona arqueológica y nuestro museo comunitario también nos está ayudando también para que el turismo llegue a conocer nuestro trabajo. ¿Cómo se llama su papá? Ernesto Vázquez Reyes, y aquí en el museo le decía yo al señor director que hace un año yo tuve la suerte de ver la exposición y estaba una pieza ahí de mi padre, que en aquel entonces no filmaba todavía mi padre, y decía autor anónimo. Así es. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cecia, soy artesana de San Bartolo de Tepec, ahí vecinitas. Yo tenía una pregunta, bueno, no sé para ustedes, ¿cómo se han enfrentado? ¿Cuál ha sido el mayor problema respecto a los derechos de autor? Porque ahorita que mencionaba esto de que anteriormente pues no se firmaba, ¿no? Anteriormente pues solamente, precisamente como había esta parte de la necesidad, solamente se vendían las piezas y la persona que revendía era la que se quedaba con la autoría, ¿no? Entonces, pues en la actualidad las cosas han cambiado, al menos en San Bartolo ya hay un poco más de esta parte en el que pues ya cada artesano ya puede firmar y ya puede defender lo suyo, ¿no? Entonces no sé en su comunidad cómo es que se han enfrentado con eso, porque es un problema muy grande que hemos tenido, incluso dentro de la misma población, a veces se sigue teniendo. Entonces, usted como una artesana pues con tanto prestigio y pues que ha llegado hasta donde está ahorita, ¿qué problemas o cómo es que se ha enfrentado usted con esos problemas? Tanto usted como su familia, como lo acabo de mencionar. Gracias. Mire, ahorita nosotros seguimos trabajando como taller familiar. Estamos tratando de unir a algunos sobrinos para que se engrandezca, pero realmente no estamos trabajando como agrupación. En el pueblo ahorita hay 3 grupos, tres mercados de artesanías en el cual creo que están agrupadas como 100 y tantas gentes. Me parece que ellos aún todavía no tienen el registro de autenticidad porque es muy difícil. Ahora, sobre las piezas tendríamos que, bueno, yo llevo alrededor de 40 años trabajando, entonces es muy difícil estar pagando los derechos de autor de cada una pieza. Y si ustedes se dan cuenta, después de 10 años me parece, pues a alguien se le puede antojar de cambiarle algo y ya deja de ser mía. Entonces es un arma de 2 filos eso de estar pagando los derechos de autor, y te digo la verdad, no lo he hecho y no lo voy a hacer, porque si en aquel entonces que nadie se acordaba de mí yo tuve que empezar a caminar antes del cero, ahorita yo creo que si alguien se acuerda de mí. Entonces, al ver mi trabajo y al ver la firma, yo creo que estar pagando los derechos de autor sería estar tirando un poquito de dinero o mucho, a lo mejor que la verdad les digo, ese dinero creo que me ayuda más para la educación de mis hijos.
y que honestamente ya he caminado bastante y creo que mis trabajos son reconocibles para muchos turistas, sobre todo extranjeros, y son reconocibles para muchas gentes que trabajan en los museos y en galerías. O sea, antes de ver que si tiene la firma en la parte de atrás la pieza, ya dijeron es de Nedina, entonces son reconocibles mi trabajo. Entonces creo que si yo voy a registrar cada una de las piezas, es mucho dinero lo que voy a estar pagando, y a lo mejor voy a estar trabajando nada más para pagar el derecho, porque tengo muchas piezas y son muchos años ya. Entonces mejor ese recurso lo estamos enfocando personalmente para ir a tomar cursos de computación, o el tiempo, el recurso que estamos gastando para movernos, lo estamos usando también para irnos a capacitar, porque ahora con las reformas también teníamos que darnos de alta, estamos pagando impuestos, hay que ir a capacitarnos y todo eso genera dinero. Honestamente te digo, no quiero pagar lo que es el registro de cada una de las piezas, de verdad. Yo nada más felicitarla y admirarla por lo que acaba de decir, de que me vaya donde vaya, me llevo mi ropa típica y es mi identidad. Y la verdad yo valoro eso y creo que ya somos varias las que somos artesanas, que vayamos donde vayamos. Bueno, en mi caso igual no me importa la discriminación, si me discriminan por mi ropa o me discriminan por mi rasgo o por la lengua o por la lengua castellana que no se pronuncia bien y todo, pero pues, ¿qué puedo hacer? Pero yo a ella la admiro bastante, de que a pesar del camino que ha recorrido, pues nos anima, nos motiva para seguir ese camino. Yo la agradezco bastante y muchas gracias. Muchas gracias. Voy a robar un minuto. Nada más así para las compañeras artesanas indígenas, si algo desconocen, como consejo les digo, tomen unos cursos de lo que tengan que tomar, ya sea de computación, de inglés, de cómo vender, de comercialización. Yo creo que es muy importante para mantenernos en el lugar que estamos, o tal vez un poquito más. Es importante para enseñar a nuestros hijos, para concientizar a los jóvenes, para que no abandonen nuestra artesanía, porque es algo que nos enriquece como pueblo y como país. Nada más eso quería decir. Muchas gracias.